Buenos días, hoy es jueves 25 de junio y hoy Jesús dice algo que incomoda profundamente, algo que no suena como el Jesús misericordioso y cercano que conocemos, algo que si lo escuchamos bien te obliga a examinarte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lo que sigue es más desconcertante todavía. Vamos a las lecturas. Primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 24. 18 años tenía Joaquín cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Hizo lo que estaba mal a los ojos del Señor, igual que lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. El mismo Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus soldados la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios. Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Se llevó todo el oro que Salomón había puesto en el templo del Señor. Deportó a toda Jerusalén, todos los jefes, todos los guerreros, 10,000 deportados, todos los artesanos y herreros. No dejó más que a la gente pobre del país. Y en lugar de Joaquín, puso como rey a su tío, Matanías, al que cambió el nombre por el de Sedecias. Palabra de Dios. Salmo 78. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Dios mío, los paganos invadieron tu heredad, profanaron tu templo santo, redujeron Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos como pasto a las aves del cielo. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén, y no había quien los enterrara. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la burla de los que nos rodeaban. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros antepasados, que tu compasión nos alcance pronto porque estamos muy necesitados. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Sálvanos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces yo les declararé: Nunca los conocí. Aléjense de mí, los que hacen el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra esa casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha mis palabras mías y no pone en práctica se parece a aquel hombre necio que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra esa casa, y se derrumbó. Y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Pon atención a los personajes que Jesús describe en el Evangelio. No son personas malas, no son personas que no creyeron, no son personas que ignoraron a Dios o que vivieron alejadas de la fe. Son personas que profetizaron en nombre de Jesús, que echaron demonios en nombre de Jesús, que hicieron milagros en nombre de Jesús. Desde afuera parecían lo más espiritual que existe, gente con dones, gente con poder, gente que hacía cosas extraordinarias en nombre de Jesús.
Y Jesús les dice, nunca los conocí. Eso es lo más desconcertante de toda la escena. ¿Cómo es posible hacer tantas cosas en nombre de Dios y que Dios no te conozca? Y aquí está el corazón de todo el Evangelio de hoy. El conocimiento del que habla Jesús no es conocimiento intelectual, es conocimiento de relación. Y la relación no se construye con los grandes gestos, se construye con la fidelidad cotidiana. Y quiero que se queden con eso porque conecta directamente con la humildad. El orgullo espiritual es la trampa más peligrosa que existe y es la más difícil de ver precisamente porque se esconde detrás de las cosas que parecen buenas. El orgullo espiritual no se ve en las personas que no oran, se ve en la persona que ora mucho y empieza a creer que su oración la hace especial. El orgullo espiritual no se ve en la persona que no sirve, se ve en la persona que sirve mucho y empieza a necesitar que todos sepan cuánto sirve. El orgullo espiritual no se ve en la persona que no tiene dones, se ve en la persona que tiene dones extraordinarios y empieza a confundirse con los dones. Déjame darte ejemplos concretos porque esto se ve en la vida cotidiana de maneras que quizás no reconozcas a primera vista. Hay una persona que lleva años involucrada en su comunidad parroquial. Es la primera en llegar y la última en irse. Organiza todo, resuelve todo, y nadie conoce la parroquia mejor que ella. Y en algún momento que no puede precisar exactamente, algo cambió. Empezó a sentir que sin ella nada funciona, que las cosas que ella hace son más importantes que las que hacen los demás, que su manera de hacer las cosas es la correcta y las otras maneras son deficientes. Y cuando alguien nuevo llega con ideas diferentes, lo primero que siente no es la alegría de que alguien más quiera servir, es una amenaza sutil, un cuestionamiento de su lugar. Eso no es orgullo mundano, es orgullo espiritual, y es exactamente el tipo de persona que Jesús describe hoy. Profetizaron en tu nombre, echaron demonios en tu nombre, hicieron milagros en tu nombre. Y en algún momento el nombre de Dios se convirtió en el escenario donde construyeron el nombre propio. Hay un hombre que tiene un ministerio de oración, que lleva años acompañando a personas en crisis, que tiene un don genuino para escuchar y para interceder, y que en algún momento ese don empezó a convertirse en identidad, en la razón por la que se siente valioso, en el lugar donde mira a los demás. Y cuando alguien no mejora después de que él oró, hay una incomodidad. No solo la tristeza natural de ver sufrir a otro, algo más, como si el resultado fuera un reflejo de su capacidad, como si la eficacia de Dios dependiera de la calidad de su intercesión. Eso ya no es un don al servicio de los demás, es el don al servicio de la propia imagen. Y cuando llega la tormenta, cuando ese ministerio ya no tiene el fruto de antes, cuando las personas ya no lo buscan con la misma frecuencia, la casa se tambalea, porque estaba construida sobre la arena del reconocimiento y no sobre la roca de hacer la voluntad del Padre. Hay una joven que desde pequeña tiene una fe muy visible, que habla de Dios con facilidad, que comparte su fe en redes sociales, que inspira a muchos con su testimonio. Y en algún momento, la línea entre compartir la fe y construir una imagen de fe se volvió borrosa. Los comentarios, los seguidores, el impacto que ven los números empiezan a influir en lo que comparte y lo que no. No de manera obvia, no de manera consciente, pero hay una diferencia entre lo que ora en el cuarto cerrado y lo que muestra afuera, una distancia entre la fe privada y la fe pública. Y esa distancia es exactamente la arena, porque cuando llegue la tormenta, cuando los números bajen, cuando alguien la critique, cuando la vida no sea tan fotogénica, la casa se va a tambalear. La casa sobre la roca no tiembla, no porque esté hecha de algo más resistente, tiembla no porque la persona no tiene nada que perder, porque lo que construyó no depende de las circunstancias externas. Y ahora
Pon atención a la diferencia que Jesús establece entre la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. No es la diferencia entre hacer las cosas grandes o hacer las cosas pequeñas. No es la diferencia entre tener dones y no tenerlos. No es la diferencia entre ser visible y ser invisible. Es una sola diferencia. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Escuchar y poner en práctica. Porque hay algo en lo ordinario que el extraordinario no puede reemplazar. Hay algo en hacer la voluntad del Padre cada día en lo pequeño que construye una base que ninguna tormenta puede derrumbar. La mujer que trata bien a su esposo cuando está cansada y no tiene ganas. Eso es poner en práctica. El hombre que no dice la mentira pequeña cuando sería conveniente. Eso es poner en práctica. La persona que perdona una vez más, aunque lleve la cuenta de cuántas veces ha tenido que perdonar. Eso es poner en práctica. El que ora en el cuarto cerrado sin que nadie lo vea. Eso es poner en práctica. El que sirve en silencio sin necesitar que alguien lo reconozca. Eso es poner en práctica. Eso es la roca, no los milagros, la fidelidad cotidiana a lo que Jesús dice. Y la primera lectura le da un peso enorme a todo esto. Joaquín hizo lo que estaba mal a los ojos del Señor, igual que su padre. No hizo algo extraordinariamente malo, hizo lo mismo que su padre, la misma dirección, el mismo alejamiento de la voluntad de Dios, acumulado en el tiempo. Y cuando llegó la tormenta en forma de Nabucodonosor, todo se derrumbó en 3 meses. 3 meses duró su reino. Lo que su padre construyó mal, él lo heredó mal, y el destierro fue su resultado. Y hay algo en eso que me parece importante para el día de hoy. La arena no siempre se ve en el momento de construir, se ve cuando llega la tormenta. Hay personas que llevan años construyendo sobre arena y no lo saben porque todavía no ha llegado la tormenta. Todo parece bien, la familia parece funcionar, el ministerio parece prosperar, la vida espiritual parece activa, pero hay algo debajo que no es roca. Y Jesús no dice esto para asustar, lo dice para que la persona pueda hacer el examen mientras todavía hay tiempo, mientras la lluvia no ha caído, mientras los ríos no se han desbordado. El momento de revisar los cimientos no es cuando la casa se está cayendo, es ahora, en la calma. Y termino con la última frase del Evangelio, que me parece que lo dice todo. La gente estaba asombrada con su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como sus escribas. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad de Jesús y la de los escribas? Los escribas enseñaban desde el conocimiento, desde la tradición, desde lo que habían estudiado y acumulado. Su autoridad venía de lo que sabían. La autoridad de Jesús venía de lo que era, de la coherencia total entre lo que decía y lo que vivía, de que cada palabra suya tenía detrás una vida que la sustentaba completamente. Nadie podía señalar una distancia entre su enseñanza y su conducta, entre su doctrina y su amor, entre lo que pedía a los demás y lo que él mismo hacía. Esa es la autoridad que da la humildad, no la que dice que sabe más, la del que vive lo que dice. Y esa autoridad no se construye con milagros, ni con profecías, ni con grandes gestos. Se construye en lo pequeño, en la fidelidad cotidiana, en hacer la voluntad del Padre hoy, con lo que hay, donde está, sin esperar que alguien lo vea, piedra sobre piedra, sin prisa, sin necesitar que nadie aplauda la construcción, hasta que llegue la tormenta y la casa no se caiga. La frase que te llevas hoy es esta: no necesito hacer cosas extraordinarias para ser conocido por Jesús. Necesito escuchar lo ordinario y ponerlo en práctica. Eso es la roca. Una vez más despacio. No necesito hacer cosas extraordinarias para ser conocido por Jesús. Necesito escuchar lo extraordinario y ponerlo en práctica. Eso es la roca. Mañana cerramos la semana.
Vamos al leproso que vuelve a dar las gracias, y al centurión que dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Dos personas que encontraron la sanación precisamente porque tenían la humildad de saber lo que valían y lo que necesitaban. Que tengas un jueves lleno de luz. Sed de luz.